Muy buenos días. El día de hoy tocaba reunirme en la sesión 8 con el grupo de bancos de datos 2. Casi siempre me reúno con dos estudiantes que son Jordanka y José, y ellos me han enviado este chat el día de hoy, en donde me indican que no van a poder asistir a clases debido a que están en el trabajo todavía sacando unos pendientes. Entonces hice un tiempo para esperar a ver si alguien más se conectaba y pues nadie más lo ha hecho, ¿verdad? Sin embargo, voy a grabar el video para explicar rápidamente en qué consiste esta sesión. Como mencionaba al inicio, se trata de la sesión 8. ¿Verdad? Vamos a ingresar. Sesión 8. La unidad corresponde a la sexta unidad al lenguaje Transact SQL, y en lo que vamos a ver ahora son los comandos básicos para crear bases de datos, para crear tablas y para hacer algunas de las consultas más comunes. Entonces es una clase más que todo práctica. Ya se ha mencionado un poco sobre qué cosa es el lenguaje de consulta estructurado Transact SQL. Sabemos que es utilizado por el motor de bases de datos para crear objetos a través de consultas o query. También se pueden utilizar el método execute para crear y manipular directamente las bases de datos y crear las consultas que manejan esa información de manera remota. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular la base de datos. Existen dos tipos de comandos SQL, los DDL, que es el lenguaje de definición de datos, y es utilizado para crear y definir nuevas bases de datos, nuevas tablas, y el lenguaje DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Este nos va a permitir crear consultas para ordenar, filtrar y extraer información de las bases de datos. Los comandos de DDL tenemos el comando create, que lo hemos utilizado tanto para crear bases de datos como para crear tablas. El comando drop, que es para eliminar una tabla. Y el comando alter, que es utilizado cuando queremos modificar alguna tabla. Y los comandos de ML, ahí tenemos el select, que es utilizado para hacer consultas que satisfagan una condición determinada, el insert para agregar información a la tabla, el update para actualizar los valores que ya están almacenados dentro de una tabla, y el comando delete para eliminar los registros de una tabla en la base de datos. Estos comandos se utilizan junto con cláusulas. Las cláusulas son condiciones o condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desean seleccionar o manipular. Tenemos la cláusula from, que me indica de qué tabla es que voy a seleccionar los registros. La cláusula where, que significa dónde, que me permite especificar las condiciones que deben cumplir los registros para ser seleccionados. La cláusula group by, que es para agrupar los registros por un campo específico. La cláusula having, para expresar la condición que deben satisfacer cada uno de estos grupos. Y la cláusula order by, que es utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo a un orden específico, que puede ser ascendente o descendente. También les decía que aquí podemos utilizar, además de las cláusulas, los operadores de comparación y las funciones de agregado. Dentro de los operadores de comparación, que ustedes ya los conocen, tenemos el signo de menor, mayor, diferente o distinto de, menor o igual, mayor o igual, between, que es para indicar rangos, significa entre un valor y otro valor.
between, like, que es cuando vamos a comparar con un modelo, algo que ya existe, queremos saber si es como ese. Y el último, in, para especificar si los registros se encuentran dentro de una serie de datos. Las funciones de agregado también ustedes ya las conocen por otros programas, probablemente por Excel. Se usan con la cláusula select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica al grupo de registros indicado. La primera función es la ABG, que significa averaje en inglés, y en español es la función promedio. Se utiliza para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. La función count en inglés y contar en español, que es para contar el número de registros seleccionados. La función sum, que es para sumar. La función max, para calcular el valor más alto, el más grande o el máximo de un rango determinado. Y por último, la función min, que devuelve el valor más pequeño o más bajo de un campo especificado. Entonces, ya habiendo visto de manera general la teoría, muchachos, lo que viene es una clase práctica. Ya está resuelta. Se van pidiendo las cosas y se van escribiendo los comandos para que ustedes los vayan conociendo. Lo primero que vamos a crear es una consulta de selección. Esta consulta me permite a mí seleccionar datos de mi tabla o de mis tablas, ya que puedo combinar varias tablas a la vez. Lo primero que hacemos es ingresar a SQL Server y creamos una nueva consulta. Todos estos comandos se deben grabar en un archivo de consulta, que se crea con este botoncito que dice nueva consulta. Ahí van a ver ustedes, si esperan unos segundos, que aparece un documento en blanco y ahí uno comienza a escribir el código. Todo lo que está en verde son comentarios. Los comentarios se escriben utilizando el guión. Recuerden que los comentarios es una buena práctica de programación, ya que nos van a permitir comentariar las instrucciones, de tal forma que si una persona que no somos nosotros llega a trabajar en la empresa y tiene que familiarizarse con nuestro sistema, se le haga más fácil, ¿verdad? Porque está comentariadito. Cada línea de código uno ahí explica a qué se refiere. Entonces eso facilita la comprensión del nuevo programador. Por eso vamos a tratar de usarlos, muchachos. Entonces, primero, ¿verdad? Puse ahí guión y lo que va a hacer el comando. Crear, dice, base de datos, prácticas AB. Eso es lo primero que vamos a hacer. Esa instrucción en verde es el comentario, no se ejecuta, solo es para explicarme a mí qué es lo que va a ejecutar la línea de código. Entonces, para crear una base de datos es create database y el nombre, en este caso, prácticas AB. Recuerden seleccionar la línea de comando y presionar F5 o darle clic en ejecutar para poder crear la base de datos. Luego nos piden, muchachos, seleccione la base de datos prácticas AB y cree dentro de ella la tabla departamento, que va a contener los siguientes campos. Más abajito. Ahí. Va a contener departamento, perdón, ID departamento, que es de tipo char 3, nombre de departamento, que es de tipo char 29, y loc, que es localización, que es de tipo char 12. Su campo clave va a ser ID departamento. Entonces, escribo otro comentarito, muchachos, ¿verdad? Que diga crear tabla departamento. Antes de crear la tabla, me tengo que asegurar que estoy utilizando la base de datos prácticas AB. Por eso, para garantizar eso, yo escribo use prácticas AB. Ahí yo estoy seleccionando esa base de datos. Si yo no hago eso, probablemente esté seleccionada la base de datos por defecto en la base de datos master. Entonces, si ustedes recuerdan, es una de las bases de datos que viene creada en SQL y que lo usa para hacer algunas transacciones
con la base de datos que nosotros hacemos. La puede tomar como ejemplo o alguna de sus relaciones. No la podemos modificar, ni borrar, ni eliminar, porque la usa el sistema. Y si en un momento dado la usa y no la encuentra, nos va a dar error. Entonces es mejor dejarla ahí, ¿verdad? Entonces, le digo que voy a crear mi base de datos, mi tabla, una vez que ya le dije que la voy a crear en prácticas AB con el comando use, ahora la creo, ¿verdad? Recuerden, para crear la tabla es create table. Luego el nombre que le voy a poner, que es departamento, y entre paréntesis el campo y el tipo de datos. Ahí tenemos el campo ID de PTO de tipo char3, coma, nom de PTO de tipo char29, coma, y loc, que es la localización de tipo char12. Y antes de cerrar totalmente, le doy coma y le digo quién va a ser el código de esta tabla, ¿verdad? El código de departamento va a ser primary key ID de PTO. Recuerden que hay que seleccionarla y después darle F5 o decirle ejecutar. Ahora, como práctica, muchachos, les pido ahí que creen otra tabla, siempre en la misma base de datos, que se va a llamar empleado, que va a contener los siguientes campos: ID empleado, nombre, cargo, fecha de ingreso, salario y ID departamento. Esa es la tabla empleado. Entonces, igual, ¿verdad? Recuerde poner un comentario, crear la tabla empleados, y recuerde que para crearla es el comando create table. Luego el nombre que le van a poner, que en este caso sería empleado, y entre paréntesis cada uno de los campos con su tipo de datos. Por ejemplo, ID empleado o ID EPL. Espacio, ahí dice numérico, pero lo que habríamos que poner ahí sería entero, int, ¿verdad? Como. Luego dice, bueno, y ahí ustedes, ¿verdad?, van agregando todos los campos de la tabla empleada. Luego viene la explicación de cómo se introducen registros o información en las tablas. El comando para hacer eso se llama insert into, insertar dentro, ¿verdad? Luego el nombre de la tabla en donde voy a insertar esa información y la palabra values, que significa los valores que quiero que se inserten. Y van entre paréntesis los valores en el mismo orden, muchachos, en el que están en la tabla, ¿verdad? Si el primer campo es ID empleado, entonces el valor debe ser aquí el código de empleado. No puedo comenzar por nombre o por otra cosa. Ahí tienen que tener mucho cuidado, por favor. Entonces aquí hago un ejemplo de cómo se insertan datos en la tabla de departamento. Ingresé 5 registros, ¿verdad? Ahí, en el mismo orden en que lo creé. Primero el código del departamento, después el nombre del departamento y por último la localización. Y luego hay un ejercicio para que ustedes introduzcan datos en la tabla empleado. Pueden ser estos o pueden ser otros si ustedes quieren, ¿verdad? Lo importante es que se inserte la información. Ok, ahora que ya tenemos, permítanme un segundo, muchachos. Listo, muchachos, disculpen la interrupción. Una vez que ya tenemos almacenada la información en nuestras tablas, pues lo que continúa es manipularla, ¿verdad? A través del comando select. El comando select me permite a mí, como su nombre lo dice, seleccionar datos tanto de una como de más tablas. O sea, yo puedo seleccionar datos de 2 o de 3 tablas, siempre y cuando tengan relación, por supuesto, ¿verdad? Y presentarlas en una tabla, pero es una tabla lógica, no es una tabla física que se crea en el momento en que yo ejecuto la consulta. Vamos a comenzar por algo sencillo. Me piden una consulta en donde se muestre toda la información que yo tengo almacenada
en mi tabla departamento. Entonces ahí puse un comentario que dice consulta y dice muestre todos los campos de la tabla departamento, que es lo que quiero que haga. Y digo select. Los campos son ID de departamento, nombre de departamento y loc. Y le digo que lo seleccione from de la tabla que se llama departamento. Cuando la ejecuto, este es el resultado, muchachos. Estos fueron los datos que nosotros insertamos en la tabla de departamento. También puedo sustituir, como yo quiero todos los campos de la tabla de departamento, en lugar de listarlos, los puedo sustituir por un carácter, el carácter asterisco. El carácter asterisco normalmente se le llama comodín y significa que quiero seleccionar todos los campos de la tabla de departamento. Si quiero todos los campos, ¿verdad? Pero si alguien me dice, no, solo quiero que me muestre el nombre y la localización, entonces ahí sí yo tengo que escribir los dos campos que me están pidiendo. Pero si me dicen quiero verlos todos, puedo perfectamente sustituirlo por asterisco. Si se fijan, viene un ejemplo y después les pide a ustedes que hagan algo con la tabla empleada. Ahora les está pidiendo que muestren todos los registros de la tabla empleada. Pues la instrucción sería prácticamente la misma. Select asterisco from y aquí en lugar de departamento sería empleado. Para que ustedes vean toda la información que hay en la tabla empleada. Hay otro ejemplo donde dice seleccione todos los empleados, pero tiene una condición, cuyo departamento de trabajo dice sea informática. Recuerden que en la tabla empleado lo que tenemos son los ID nada más. No tengo el nombre está en la tabla de departamento. Entonces, para solo ver los empleados de informática, tendría que escribir select asterisco from empleado, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Seleccione todos los campos de la tabla empleado, where, donde ID departamento sea igual a 50. Solo va a seleccionar aquellos que tengan 50 en el ID departamento. Observación, dice, obtiene todas las columnas, pero de los empleados del departamento número 50. Where obliga a buscar información de la tabla y mostrar solo aquellas líneas o registros que cumplen la condición. Si no me equivoco, hay dos empleados con código 50. Voy a irme para arriba, acá. Tenemos dos, miren muchachos, Amador Carrillo y Melissa. Ellos son los dos empleados del departamento 50 que corresponde a informática. Entonces, esos son los dos empleados que nos van a salir cuando ustedes ejecuten esa consulta. También podemos usar, recuerden que habíamos dicho que podíamos usar con select varias cláusulas. Ya hemos visto from, ya hemos visto where. Vamos a agregar operadores, ¿verdad? Dice ahora, seleccione todos los campos de los empleados cuyo salario sea mayor a 8,000. Entonces, la consulta sería, como quiere siempre todos los campos, ¿verdad? Select asterisco from empleado. Y ahora la condición, donde, where, ¿verdad? El campo que se llama salario. Aquí tienen que escribir el campo, muchachos, tal y como está en la tabla, ¿verdad? Donde el campo salario sea mayor a 8,000. Y ahí solo me va a presentar los empleados que ganan más de 8,000 cuando ustedes lo ejecuten. También podemos hacer condiciones múltiples, es decir, poner varias condiciones. A veces dice where, va seguido de más de una condición. Y miren aquí el ejemplo. Seleccione, dice, el nombre, el cargo y el salario de la tabla empleado. No quieren ID, ¿verdad? Solo nombre, cargo y salario. Por eso no uso asterisco. De la tabla empleado, donde, where, el cargo sea igual a vendedor y el salario sea mayor a 2,500. Ahí yo tengo dos condiciones y las estoy usando el operador y, el AND, para unirlas. Recuerden un poquito, muchachos, de cuando ustedes vieron lógica matemática, cuando vieron las proposiciones y se acuerdan aquellas tablitas del valor de verdad y todo eso. Bueno, aquí es donde se viene a aplicar eso. Cuando yo utilizo el operador AND, significa
que las dos condiciones deben ser verdaderas para que toda la expresión sea verdadera. Si solo una es verdadera, él considera que las dos son falsas, aunque una sea verdadera, y no va a seleccionar el dato. Entonces aquí tiene que ser la persona vendedor y al mismo tiempo debe ganar más de 2.500. Si una de ellas no se cumple, ya no es seleccionado. Dice, en este caso se piden los datos del nombre, cargo, salario de aquellos empleados de la tabla cuyo cargo sea vendedor y su salario sea mayor a 2.500. También podemos usar, dice, algunas condiciones como la negación o los comandos OR y NOT. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden escribir la consulta y ejecutarla, muchachos, ¿verdad? Para que vean qué datos selecciona, analizarlo ahí. Dice ahora, seleccione ID empleado, nombre, cargo y salario, where, donde el cargo sea igual al gerente, or el salario sea mayor o igual que 8.000. Fíjense bien, ¿cuál es la diferencia del and con el or? Que cuando yo ocupo and dijimos que las dos condiciones deben cumplirse para que pueda seleccionar el dato. Pero cuando utilizo or, con una que se cumpla, ya el dato es seleccionado. Con solo que sea gerente, aunque no gane más de 8.000, pero con el solo el hecho de que ya cumplió una, él ya es seleccionado. Lo mismo pasa si no es gerente, pero gana más de 8.000, también va a ser seleccionado. O sea, me basta con que cumpla una de las condiciones para yo seleccionar ese campo, ese registro. También podemos utilizar el between, que ya les había dicho que es para indicar rangos, ¿verdad? Dice, mediante los comandos between y and se pueden pedir datos comprendidos en un rango determinado. El ejemplo siguiente facilita los nombres y los salarios de los empleados cuyo salario está comprendido entre 2.000 y 8.000. Me piden muchachos que muestre el nombre y el salario de todos los empleados que ganan entre 2.000 y 8.000. Si gana menos o gana más, ya no es seleccionado, ¿verdad? Entonces la instrucción es select, asterisco, perdón, asterisco no porque no quieren todo, solo quieren el nombre y el salario. Select nombre, coma, salario, from empleado, de la tabla empleado, where, donde, salario, está entre, between, recuerden que entre 2.000 y 8.000. Entonces solo me va a mostrar los datos que estén entre 2.000 y 8.000. Recuerden escribirla y ejecutarla, muchachos. También se puede utilizar el comando in, que permite seleccionar líneas cuyo campo contenga uno de los valores de una lista especificada entre paréntesis. Entonces miren aquí, quiero seleccionar solamente que me muestre los campos 10 y el campo 30. Entonces la instrucción es select asterisco, quiero todos los campos de la tabla de departamento, where, donde, ID departamento, in, en, y entre paréntesis le digo 10, 30. No es un rango. Si fuera un rango utilizaría between. No es un rango. Solo quiero, si tengo 10, que me muestre los 10, y si tengo 30, que me muestre los 30. El 20 lo ignora, ¿verdad? Aquí lo ejecuté y les puse el pantallazo para que vean lo que él me va a mostrar. Solo me va a mostrar el departamento con código 10 y el departamento con código 30. ¿Verdad? Es que me muestre una lista, va separadita por coma. No es que me muestre todo el rango, del 10 al 30, no. Es solo el 10 y el 30. Bien, ya hemos visto cómo insertar información y cómo hacer búsquedas para que nos muestre cierto tipo de información. Ahora veamos cómo se puede modificar, muchachos. Tenemos 3 comandos para modificar. El update, el insert y el delete. El update es para actualizar. De hecho, update en español es actualizar. Insert ya lo vimos, que es para agregarle registros, ¿verdad? Y delete es el que nos falta, junto con update, es para eliminar filas de la tabla, o sea, para eliminar registros. Con delete hay que tener cuidado porque no hay papelera de reciclaje y no hay deshacer. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes eliminen un registro, queda eliminado
forever, ¿verdad? No se puede recuperar otra vez, ni se le puede dar deshacer. Bien, entonces, con el comando update, aquí hay un ejemplo, muchachos, se quiere actualizar el salario, pero solamente de los vendedores. Les vamos a aumentar 200 pesos a los vendedores de la tabla empleado. Entonces, como es un cambio, una actualización, entonces vamos a utilizar el comando update. Update empleado, ahí le estoy diciendo, actualiza la tabla empleado. Con la palabra set le asigno el cálculo, o el recálculo, mejor dicho, ¿verdad? Que quiero hacer. Entonces le digo set asigne a la variable que se llama sal, que es el salario, va a ser igual a lo que tiene sal actualmente. Supónganse que yo gano 10,000 pesos, ¿verdad? Entonces mi salario es 10,000 pesos más 200. Le voy a agregar a mis 10,000 200 pesos. Pero solo, eso va a pasar solamente where hay una condición. No es que a todo mundo le voy a agregar 200 pesos. Where, donde el cargo sea igual a vendedor. Solo a los vendedores es que se les va a aplicar esta fórmula, muchachos. Los demás van a quedar igual, ¿verdad? Entonces la escriben y la ejecutan. Y él les va a mandar un mensaje que les va a confirmar que la actualización se ha efectuado correctamente. Y por último, mis estimados, queremos borrar, ¿verdad? Filas. Entonces la instrucción, ya habíamos mencionado que era delete. Se escribe delete from, eliminar de la tabla de departamento, y aquí la condición que quieren aplicar. Aquí le estoy diciendo que me elimine la fila donde el ID de departamento sea igual a 30. En esto de las filas hay que tener cuidado, porque si yo ya tengo personas trabajando en ese departamento, no puedo hacer la eliminación. ¿Por qué? Porque si, supónganse que el departamento, recuerden que en informática habían 2 empleados, ¿verdad? Yo quiero eliminar informática, ya no hay fondos para mantener informática y lo vamos a eliminar, qué sé yo. Entonces, si yo elimino, cuando yo intento eliminar el departamento de informática, recuerden que como estas tablas están relacionadas, hay 2 empleados que ya están en informática. O sea, están trabajando en el departamento de informática. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elimino la tabla informática, él tendría que eliminar a esos empleados. Y tal vez lo que va a suceder es que se van a reasignar o se van a pasar a otro lugar. Entonces, él, por aquello de la integridad referencial, ¿se acuerdan ustedes de integridad referencial? Que no se podían eliminar registros que tienen relación con otros registros. Entonces, él no me va a permitir eliminarlo, muchachos, ¿verdad? Ahí lo que yo tendría que hacer es primero eliminar a todos los empleados con el código del departamento 50, y después eliminar, cuando ya esté vacío, eliminar el departamento 50. Por eso aquí en el ejemplo les puse que elimináramos el departamento 30, porque no le asigné a nadie el departamento 30, no hay empleados ahí. Entonces me permite eliminarlo sin problema. Ahora, si para verificar que lo eliminó, aquí mando un select para que me muestre todos los registros de la tabla de departamento. Y ahí ustedes van a ver que no hay ningún trabajador, perdón, ningún departamento 30. Quedó eliminado. Bien, lo demás es un video de lo mismo. Soy yo explicando otra vez esto, ¿verdad? Lo pueden ver ahí. Y la tarea. Y hay un video complementario que sería interesante que lo vean, muchachos. Y luego estoy explicando las estructuras de control, el if, else, while, que ustedes ya conocen por otras asignaturas. Es la misma lógica siempre, ¿verdad? Ahí pueden ver el if, la condición, en caso contrario, otra condición. Y hay varios ejemplitos ahí que ustedes deben ejecutar siempre en una consulta, muchachos, ¿verdad? Cualquier cosa, pues ahí ustedes me escriben. Les agradezco y espero que puedan ver este video para aclararse. Muchísimas gracias.